¿Cómo están, jóvenes? Un gusto nuevamente. Hagamos un segundo ejemplo de recortadores en serie. Vamos a determinar la señal de salida B sub 0 en esta resistencia considerando al diodo ideal. Ya, este es el ejemplo. Nos piden hallar esta señal de salida. B sub I es la señal de entrada. La señal de entrada es, como podemos observar, una señal de este tipo y la señal de salida es esta, ¿no? El circuito es simple. Tal vez lo novedoso en este circuito es que estamos añadiendo una fuente de tensión de corriente continua externa. Similar al anterior caso, tenemos que hacer el análisis por semiciclos. Podemos considerar a la fuente de tensión externa dentro de nuestro análisis y tenemos que hacer el análisis por semiciclo positivo en un inicio. En semiciclo positivo, en un inicio, la fuente de tensión externa está como se observa a continuación, tiene una polaridad ya definida. Semiciclo positivo es de 20 voltios, por lo tanto la señal de entrada va a ser 20 voltios de tipo positivo. Estamos hablando de un diodo de tipo ideal, por lo tanto no va a haber caída de tensión. Y lo que nos pide hallar el problema es la tensión de salida en el punto externo. Aplicamos ley de tensión de Kirchhoff, ¿no ve? Definimos las polaridades de análisis. En este caso vamos a considerar o la primera o la segunda. Entonces, para el LTK de Kirchhoff, vamos a trabajar con las segundas polaridades. En este caso, B sub I es positivo, más, vamos al segundo, es positivo, la fuente de tensión externa, y aquí es negativo, menos B sub 0. ¿No ve? Una vez realizado esto, despejo B sub 0 porque es lo que nos piden hallar, y B sub 0 es igual a la tensión de entrada más la tensión externa. La tensión de entrada en el semiciclo positivo es 20 voltios y la externa es 5 voltios, total 25 voltios. Entonces, en el semiciclo positivo, la tensión de salida va a resultar ser igual a 25 voltios. Realizo el mismo análisis ahora considerando el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, la tensión con la que yo voy a trabajar es negativa, es menos. Entonces la tensión que voy a tener es eh, menos más, ¿no? Más 10 voltios menos 10 voltios, ¿no? En este caso es menos. Como es menos, voy a aplicar igual la polarización correspondiente positivo, negativo, pero en este caso vamos a tener una polarización en inversa. Como el diodo va a estar polarizado en inversa y como es un diodo de tipo ideal, directamente nosotros podemos suponer que esto va a ser un contacto normalmente abierto. Y si es un contacto normalmente abierto y yo realizo la medición de la tensión de salida, el valor que voy a obtener a la salida va a ser 0 voltios. Entonces la tensión de salida en el semiciclo negativo es 0 voltios. No interesa esta otra fuente de tensión externa porque esto está abierto, ¿no? Y el resultado final es que en el semiciclo positivo vamos a tener una tensión de salida de 25 voltios y en el semiciclo negativo va a ser de cero. Gráficamente vamos a tener esta señal de entrada, donde la entrada es 20 voltios positivo en el semiciclo positivo y menos 10 voltios en el semiciclo negativo. Como estamos hablando de recortador, lo que está eliminando es la señal inferior. ¿No ve? Entonces, la tensión de salida va a ser 25 voltios y cero. Esa es la respuesta. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis, pero ya no vamos a combinar las señales, sino ya vamos a aplicar el famoso teorema de superposición. El teorema de superposición menciona que cuando hay señales de corriente continua y señales de corriente alterna, tenemos que trabajar primeramente con las señales de corriente continua y anular las señales de corriente alterna. En este caso, las fuentes de alterna se cortocircuitan. Haces el análisis en DC, luego haces el análisis en AC por semiciclos
y luego sumas respuestas y eso es la respuesta final de salida de tu problema. Entonces, esa es la forma de resolver en teorema de superposición. Realizamos ese análisis. Primero hacemos el análisis en DC, anulamos la fuente de tensión de tipo alterna, se cortocircuita y simplemente realizamos el análisis en DC. Como podemos observar, aquí es positivo, negativo, polariza en directa, como es un diodo de tipo ideal, es como un contacto normalmente cerrado. Esto equivale al mismo potencial. Aplico la ley de tensión de Kirchhoff y sé que la tensión de BCC, en este caso de 5 voltios, menos la tensión de salida es igual a cero. Por lo tanto, la tensión de salida en este caso, en DC positivo va a resultar ser igual a 5 voltios, ¿no? Si hago el mismo análisis en la parte negativa, en este caso es cero, porque esto no es una señal oscilante, sino es una señal continua. Entonces, la tensión de salida en corriente directa es en ciclo negativo es cero, porque no hay señal de salida negativa. Luego hago el análisis en semiciclo positivo de la señal de corriente alterna. Cuando ya voy a hacer el análisis en señal de corriente alterna, las fuentes en DC se cortocircuitan y solo hago el análisis en AC. En este caso es 20 voltios, la entrada aquí es cero, esto es un diodo ideal, por lo tanto, aplicando ley de tensión de Kirchhoff, V de entrada menos V de salida es igual a cero, por lo tanto, la tensión de salida va a ser la V de entrada en el semiciclo positivo, que es 20 voltios, ¿no? Hago el mismo análisis para el semiciclo negativo, la fuente de DC se cortocircuita y la de AC es la que trabaja. Como se encuentra con un circuito normalmente abierto, automáticamente la tensión de salida en AC en el semiciclo negativo es de 0 voltios. Por lo tanto, es cero, por la polarización en inversa principalmente. Una vez que has hecho ese análisis, realizas la suma correspondiente en DC en semiciclos positivos y en AC en semiciclo positivo y negativo, ¿no? En DC 5 voltios, en AC era la respuesta de salida, era 20 voltios, realizas la suma de eh, la tensión de salida en AC positivo, 20 voltios, más la tensión de salida en DC positivo, 5 voltios. La respuesta es 25 voltios. Y en el semiciclo negativo, en DC es cero y en AC es cero, por lo tanto es cero. Aplicando ese famoso teorema de superposición, al final el resultado sigue siendo el mismo. Tenemos una entrada y tenemos la misma salida correspondiente. Ahora, dentro de lo que es nuestro entorno de recortadores, existen diferentes tipos de recortadores. Por ejemplo, yo hago este tipo de configuración que observan a continuación. Con este tipo de configuración, si yo tengo una señal de entrada de este tipo, lo que voy a recortar en este caso va a ser los positivos. Y lo que me va a salir es directamente las señales de tipo negativo. Pero si cambio la posición del diodo, puedo recortar los negativos, ¿no? Y en este caso me va a salir, voy a tener esta señal de entrada y solo me va a salir el semiciclo positivo. Ahora, puedo también añadir fuentes de tensión externa, ¿no? Considerando diodos ideales. ¿Esto qué es lo que va a generar en mi señal? Que se modifique y se corte en cierta medida, ¿no? Como pueden observar, tengo la misma señal de entrada. Si yo añado una fuente de tensión externa con positivo o negativo con estas características, yo sé que aquí voy a obtener por este tipo de similitud una señal de tipo negativo. ¿No ve? Exacto. Y esta era la señal original. Al añadir esta fuente de tensión, lo que he hecho es aumentarle un poco más el valor de la señal. ¿No ve? Si yo
decido realizar el mismo análisis, pero ya cambio la polaridad de la fuente de tensión externa, lo que hago es a la señal original de tipo negativa, le recorto el tamaño. Si hago el mismo análisis con la parte positiva, lo que estoy haciendo es, tengo una señal de entrada, coloco una fuente de tensión con estas características, estoy recortando la señal de salida. Si coloco con una polaridad inversa la fuente, estoy aumentando la señal de salida.